Entonces vamos a arrancar por el argumento cosmológico Kalam. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, vamos a ver cómo se conforma este argumento. Este es un silogismo y se conforma de la siguiente manera. Premisa número 1, todo lo que comienza a existir tiene una causa, requiere una causa. Premisa número 2, el universo comenzó a existir. Conclusión, el universo requiere una causa. Más allá de que es bueno siempre tener una formación básica en lógica, ¿no? Entendemos de que esto es sentido común. Si las primeras dos premisas son realmente verdaderas, hay buenas razones para creer que son verdaderas, su conclusión es inevitable. ¿Está bien? No es muy difícil de entender esa relación causal que hay entre ellas. Ahora, sí vale la pena recordar que hay argumentos que son sencillos como este, pero hay otros argumentos que tienen más de 20 premisas que lo componen y que te llevan de un punto a otro. Entonces, por eso siempre es bueno tener el ABC al menos de lo que es la lógica. Bueno, vamos a tratar la premisa número 1 y vamos a ver si hay realmente buenas razones para creer que Dios existe. Ah, acá no me sale así. No, este es problema de la tablet nada más, muchas gracias. Todo lo que comienza a existir requiere una causa. La premisa 1 está arraigada en la intuición metafísica de que algo no puede nacer. Esos que están con amarillo no me salen a mí acá, no sé por qué no me salen acá. De la nada. Esto lo dice William Lane Craig en su libro Fe Razonable, en la página 116. A ver, es evidente que de la nada nada sale, ¿no? Entonces, por eso decimos que está arraigada en la intuición esta premisa. Seguimos al siguiente PowerPoint. Y esta noción nos conduce a pensar acerca del principio de causalidad. El principio de causalidad nos dice que las causas han de preceder siempre a su efecto. Este es uno de los principios centrales de la ciencia y los investigadores están dispuestos a admitir cambios muy importantes en todas sus teorías antes que aceptar que puede fallar. ¿Quién lo dice? El Instituto de Astrofísica de Canarias. El científico, para poder hacer ciencia, necesariamente debe presuponer el principio de causalidad. Hasta ahí nada más, no seguimos. El principio de causalidad es un principio no científico, sino filosófico. Y vale la pena señalar algo. Hoy estamos viviendo un tiempo donde las ciencias duras, por ejemplo, la física, la química, la biología, más allá de que son disciplinas realmente importantes que nos proporcionan datos fundamentales para nosotros poder entender mejor la realidad física que nos rodea, más allá de eso, también está terriblemente sobrevalorada la ciencia física. Reitero, yo no le estoy bajando el precio a la ciencia física en absoluto, para nada, pero sí también considero que está terriblemente sobrevalorada. ¿Por qué? ¿Cuántas veces te pasó que a la hora de hablar sobre la existencia de Dios, sobre los milagros y cosas por el estilo, la gente con la que estabas hablando suele pararte y decir, ¿pero eso está probado científicamente? ¿No te ha pasado que por lo general la gente parece exigir que todas nuestras ideas, conclusiones, todas aquellas cosas que aceptamos como verdaderas, estén probadas científicamente? Y cuando dicen estar probadas científicamente, entendemos que se requiere la constatación por medio de la observación y la medición para poder dar certeza que algo es verdadero. ¿Se entiende de esa forma? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toda la realidad parece ser reducida a el plano de las ciencias duras. Y si toda la realidad es reducida al plano de las ciencias duras, vamos a tener un problema, porque la realidad en sí misma no vamos a poder explicarla. Ahora, hoy por hoy, ¿por qué digo nuevamente? Está sobrevalorada, porque hay personas que no lo tienen en cuenta, pero
los principios fundamentales que son utilizados para hacer ciencia, todos aquellos presupuestos necesarios para poder hacer ciencia son presupuestos filosóficos. Cuando hablamos del principio de causalidad, no es un principio necesariamente científico, que podemos vincularlo con, por dar un ejemplo, no sé, la química o la física, sino que es un principio filosófico. Y estos principios los presuponemos con la intención de poder dar certeza de que el método científico que estamos aplicando realmente nos va a conducir hacia una conclusión correcta. Lo que nosotros, los principios metafísicos que utilizamos para fundamentar todo tipo de conocimiento científico, son aquellos que validan nuestras ideas. Si no fueran por ellas, nosotros no podríamos pretender hacer ciencia, no lo podríamos hacer. ¿Cómo sabemos necesariamente de que el método científico funciona si no responde a principios filosóficos, a presuposiciones filosóficas, metafísicas? No podríamos. Por ende, creo que más allá de que las diferentes disciplinas de las ciencias duras nos permiten a nosotros recopilar datos de la realidad física y es terriblemente beneficioso para el avance, por dar un ejemplo, tecnológico de los humanos, todo esto, todas estas disciplinas se rigen por principios filosóficos que presuponemos. Es por eso que le damos valor a las ciencias duras, pero tampoco no pretendemos sobrevalorarlas. Seguimos. Es por eso que Francis Bacon, el padre de la ciencia moderna, decía, el verdadero conocimiento es el conocimiento por causas. Nosotros conocemos. El principio de causalidad es necesario para nosotros saber de qué hablamos cuando hablamos de algo, ¿no? Seguimos adelante. Lo tenemos a otro buen amigo llamado David Hume, que afirma: nunca afirmé una propuesta tan absurda como que algo pudiera o podría surgir sin una causa. Negar el principio de causalidad es básicamente negar todo aquello que fundamenta la ciencia moderna y que nos permite hablar con propiedad sobre algo. Negar el principio de causalidad es pegarse un tiro en el pie. No tiene ningún tipo de sentido. Y de vuelta, esto desmoronaría la ciencia como tal. ¿Por qué es que hago tanto hincapié en el principio de causalidad? Porque recuerden que lo que estamos discutiendo es la premisa 1 del argumento cosmológico Kalam. Todo lo que comienza a existir requiere una causa para su existencia. Y pese a que eso parece ser, les recuerdo, de sentido común, hay gente que niega esto. Y por dar un ejemplo, personas suelen afirmar que el universo, por dar un ejemplo, pudiera haber surgido de la nada. Hay un video de William Lane Craig que a mí me encanta, donde en un debate ya hace muchos años atrás, él dice: el ateísmo es peor todavía que la magia. ¿Por qué? Porque el ateo promedio, no todos, y lo estoy parafraseando, el ateo promedio suele afirmar que pudiera surgir un universo de la nada, sin una causa. Pudiera surgir, pero dice, al menos en la magia tenés un mago que tiene otros elementos como el sombrero para sacar un conejo de la galera. En cambio, en el ateísmo no hay ni siquiera eso. Entonces te lleva a creer cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Es por eso que cito a estas personas para que podamos ver que ni siquiera hasta los más escépticos, como podría ser el mismísimo David Hume, se atrevería a afirmar que algo pudiese surgir de la nada. No tiene ningún tipo de sentido. Seguimos. La premisa 1, dice William Lane Craig,
La premisa 1 no establece una ley meramente física como la ley de la gravedad o las leyes de la termodinámica, que son válidas para las cosas dentro del universo. La premisa 1 no es un principio físico, más bien es un principio metafísico. El ser no puede provenir del no ser, algo no puede existir de la nada sin causa. Esto lo dice en su libro Fe Razonable, en la página 118. Ahora entonces, tenemos que hacernos una pregunta, ¿qué es la nada? Seguimos. ¿Qué es la nada? Bueno, según la Real Academia Española, en una de las posibles definiciones que propone, dice que la nada es ninguna cosa. La nada se define como ausencia... Muchas gracias. Perdón, no me di cuenta. Muchas gracias, muchas gracias. La nada se define como ausencia e inexistencia de cualquier objeto. La nada es el no ser. De hecho, pensar en nada no tiene mucho sentido que digamos. ¿Alguien puede pensar en la nada? No se puede, siempre estás pensando en algo. Pero básicamente, en términos metafísicos, podríamos decir, a nivel popular, que esto es la nada. Como decía Aristóteles, se dice que decía esto Aristóteles, que la nada es lo que las rocas sueñan. Ahora, hasta hace un tiempo atrás, mediados de la década del siglo pasado, la comunidad científica creía que el universo era algo estable, que el universo era algo que estaba ahí y eternamente había permanecido ahí, y bueno, ahí está, punto, se terminó. A principios del siglo pasado apareció un hombre de cabello extraño llamado Albert Einstein, ahí lo podemos ver, que trajo un cambio significativo en la forma de concebir el universo, ¿no? Por medio de su famosa teoría de la relatividad. Cuando Einstein propuso la teoría de la relatividad, un sacerdote tomó nota y empezó a hacer cálculos. Este sacerdote, siempre tengo dificultades a la hora de mencionar su apellido, Lemaitre, ¿no? Así se pronuncia, ¿no? Lemaitre. ¿Se pronuncia así? ¿O estoy quedando como un idiota? Lemaitre, creo que se pronuncia así. Utilizando las ecuaciones de Einstein, llega a la conclusión de que el universo tuvo que haber comenzado a existir en un punto en el pasado. Y esto causó tal revuelo que el mismo Einstein llegó a un punto en donde no le era para nada simpática esta idea de un universo que comenzara a existir. ¿Por qué? Porque era muy similar a un viejo libro llamado Génesis capítulo 1, versículo 1. La comunidad científica para ese entonces creía que el universo había estado ahí y listo, no hay causa para el universo, entonces descartamos al Dios cristiano. Pero estas ecuaciones de Einstein, que vinieron a cambiar la forma de concebir la realidad física, o de entenderla, mejor dicho, a la realidad física, nos conducía hacia un comienzo en el pasado. El universo necesariamente tenía que haber comenzado a existir. Esto fue en principio rechazado por Einstein hasta que, y me olvidé de ponerlo ahí en el PowerPoint, un tal Edwin Hubble, ese sí me salió mejor, ¿no? Yo tengo un problema con el inglés. No hace falta seguir. Un tal Edwin Hubble lo llama a Einstein, ¿no? Como si fuera ahí, le manda un WhatsApp, dice: Albert, vení para acá porque lo que tenés que ver algo. ¿Qué es lo que tengo que ver? Estoy acá sacando ecuaciones. Tenés que venir a ver acá algo que te va a poner los pelos de punta. Y se fue, y hay una foto que es un ícono, donde Einstein está observando ahí el telescopio de Hubble. ¿Cuánto la vieron esa imagen? Ninguno la vio. Ok, si googlean Edwin Hubble con Einstein, van a ver a Einstein ahí mirando, ¿no?, el telescopio de Hubble. ¿Qué es lo que le estaba mostrando ahí Hubble a Einstein? Le estaba diciendo:
Tus ecuaciones realmente son correctas, aplican en el cosmos, explican la realidad física y además el universo se está expandiendo. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que por medio de lo que vemos en este telescopio se confirma lo que aquel sacerdote vino y dijo. Tus ecuaciones nos conducen a la conclusión de que el universo comenzó a existir. Y a partir de ahí empezó a hacerse más popular un término, ¿no? Un término que comenzó a ser utilizado como para desacreditar, pero que después ganó terreno y fue aquel que quedó. La famosa teoría del Big Bang. El universo había comenzado a existir, ¿no? Todos podemos recordar esa singularidad que, nota mental, la tengo que agregar en el PowerPoint, que es aquello como que hay un gran estallido de luz y es tipo un cono, ¿no? Algo que así se va abriendo. Entonces podemos ver cómo a medida que el tiempo pasa, ese cono se abre más. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Que el espacio se está ampliando. Hay cada vez mayor espacio. Entonces, a partir de mediados del siglo pasado, ya en la ciencia, en la cosmología particularmente, empieza a ganar terreno cada vez más la teoría de que el universo había comenzado a existir. Y si el universo comenzó a existir, tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque ¿qué es el universo? ¿Qué es el universo? Si no materia, energía, tiempo, espacio. Si el tiempo, espacio, materia comienza a existir, ¿qué fue lo que causó el tiempo, espacio y materia? ¿Qué lo causa sino algo distinto a esto? Y reitero, parecía esto similar a la visión bíblica cristiana. Y ahí los cristianos inflaron el pecho nuevamente y salieron a las calles, ¿no? A decir, ¿vieron? Teníamos razón. Seguimos. No, sí, estamos bien ahí, perdón, no lo había leído. Entonces tenemos este es un famoso astrónomo, se llama Robert Jastrow, creo que se pronuncia así. Es agnóstico. ¿Qué quiere decir ser agnóstico? Que no sabe si Dios existe. No lo niega, pero tampoco lo afirma, no sabe directamente. Dice, ahora vemos cómo la evidencia astronómica conduce a una visión bíblica del origen del mundo. Los detalles difieren, pero los elementos esenciales en los relatos astronómicos y bíblicos del Génesis son los mismos. La cadena de eventos que conducen al hombre comenzó repentinamente y bruscamente en un momento definido en el tiempo, en un estallido de luz y energía. ¿Lo dice un cristiano? No. ¿Lo dice un pastor? No. ¿Lo dice un sacerdote? No. Lo dice un tipo agnóstico. Un astrónomo agnóstico dice, loco, esto nos tiene que llamar la atención. Seguimos. Tenemos acá otro agradable sujeto llamado Victor Stenger, y ahí me estoy dando cuenta de que no se nota el nombre de Víctor, si yo no me equivoco. No se nota, lo tengo que arreglar a eso. Dice, tenemos que dejar abierta la posibilidad de que el Big Bang podría estar equivocado, pero cada año que pasa y se reciben más datos astronómicos, es cada vez más consistente con al menos la imagen general del Big Bang. Físico de partículas y es ateo. Seguimos. Dice, este muchacho que en el multiverso es una versión de no solamente Francella, sino Leto. ¿Cuántos conocen a Leto, el periodista de Boca? ¿No? Es Francella y Leto fusionados. Lo tenemos a Paul Davids, físico, profesor de la Universidad de Arizona. Dice, si extrapolamos esta predicción a su extremo, llegamos a un punto en el que todas las distancias en el universo se han reducido a cero. Una singularidad cosmológica inicial forma, por lo tanto, una extremidad temporal pasada del universo. No podemos continuar el razonamiento físico, ni siquiera el concepto de espacio-tiempo a través de esa extremidad. Por esta razón, la mayoría de los cosmólogos piensa que la singularidad inicial es el principio del universo. Desde este punto de vista, ese coma está de más, lo puse de más. El Big Bang representa el evento de la creación. La creación no solo de toda la materia y energía del tiempo, sino también del espacio-tiempo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Está diciendo, supongamos que el universo, dado lo que podemos ver, se está expandiendo constantemente, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviéramos
la posibilidad de filmar la evolución del universo, por así llamarlo. Y viniera un ángel del cielo y te dijera, toma, acá tenés el cassette, porque antes cuenta la leyenda que se usaban cassettes. Entonces, te traen acá el cassette, y vos ¿qué es lo que haces? Lo reproducís, pero inversamente. ¿Se dice así inversamente? De manera inversa, ¿no? Eso se corta, no. De forma inversa, ponele, lo retrocedes, ¿no? ¿Qué es lo que estaríamos viendo? En vez de ver que el universo hace esto, veríamos todo lo contrario, que el universo hace esto. Y si retrocedemos la película hasta el principio, vemos como que en un punto infinitesimamente pequeño es que surge absolutamente todo lo grande que podemos llegar a ver y más allá. Esto es lo que está diciendo Paul Davies. Seguimos. Dice Robert Wilson, físico ganador del Premio Nobel de Física, dice, si eres religioso no puedo pensar una mejor teoría del origen del universo que la consistente con el Génesis. Y George Smoot, físico y astrónomo, dice, no hay duda que existe un paralelo entre el Big Bang como un evento y la noción cristiana de la creación de la nada. Entonces, parece hoy por hoy la academia, en cuanto a tema de cosmología, aceptar en su amplia mayoría que el universo evidentemente ha comenzado a existir. Y más allá de que suelen muchas veces proponerse teorías alternativas, quien ha perdurado en el tiempo, la que ha perdurado en el tiempo y la que ha ganado, vencido a cada uno de sus rivales siempre ha sido la teoría del Big Bang, el modelo actual, ¿está bien? Se han propuesto otros modelos para explicar el cosmos y su surgimiento, ¿no? Pero cada uno de ellos han sido derrotados por la teoría del Big Bang, tal como lo decía este astrónomo que citábamos al principio, ¿no? A medida que el tiempo pasa, vemos que toda la información que vamos recopilando, que vamos recibiendo, confirma aún más que el universo ha comenzado a existir. Hace muy poquito, nada más días, se ha hecho viral en redes sociales y ha armado un revuelo bastante importante todos los datos que recibió este telescopio que nunca me acuerdo cómo se llama. ¿Alguien lo tiene en mente? Ese. ¿Quién lo dijo? Qué buena onda, ¿eh? Así predicaban los apóstoles, dice. ¿Qué es lo que supuestamente dicen? Bueno, algunos salieron a trolear gente, ¿no? Y algunos se comieron la troleada. ¿Por qué? Yo recibí un montón de mensajes diciendo, Santi, ¿viste esto? Parece que el telescopio muestra por medio de información que va recibiendo que el Big Bang no ocurrió, de que el universo no comenzó a existir y cosas por el estilo. Eso era una terrible fake news. Voy a visitar varios portales y entre ellos me encontré con el portal de National Geographic, que no es la mejor fuente, pero dijo algo que a mí me causó mucha gracia, y con todo respeto lo digo, y disculpen si hay algún terraplanista. ¿Vos sos terraplanista? No hay ninguno. Ok, perdón, no quiero faltar respeto a nadie, pero decía lo siguiente, pensar hoy en la academia científica que hay alguien que puede negar el Big Bang, que el universo ha comenzado a existir, es comparable con las propuestas terraplanistas y aquellos que creen que los principales políticos en el mundo son reptilianos. Así decía el portal. Yo les juro que no lo digo, no lo dije yo. Es más, le saqué una captura de pantalla, ahora lo voy a subir a Instagram para que vean que no fui yo. Pero le pegó un bardeo así a la gente que cree que el universo no había comenzado a existir. Es comparable el que cree que el universo no ha comenzado a existir y no abraza la teoría del Big Bang, es comparable con un terraplanista o con una persona que cree que los principales políticos en el mundo son reptilianos. Al menos a mí me resultó impactante. Espero que nadie crea en la teoría reptiliana, ¿no? No hay nadie, ¿no? Porque yo soy un reptiliano. Entonces, seguimos. Evidencia científica. Bien, ahí me quedo.
tenemos que recordar una cosa, por más atractiva que nos resulte las ciencias físicas, el argumento cosmológico Kalam es un argumento filosófico, no es científico, ¿está bien? Simplemente solemos utilizar la evidencia que nos proporciona la ciencia porque, dos cosas. La primera, es más persuasiva, dado que vivimos en un tiempo donde la gente parece estar más inclinada a creer todo aquello que te dice la ciencia dura. Y segundo, porque a nivel popular muchas veces nos es más fácil entender ciertos argumentos yendo a datos científicos que a tratar de esbozarlo, desarrollarlo filosóficamente hablando. ¿Por qué? Porque se requiere muchas veces una previa formación filosófica que no muchos tenemos, o sea, yo tampoco la tengo, no me quiero incluir dentro del grupo que la tiene. Es realmente complejo, ¿no? Pero recordemos que el argumento Kalam no necesariamente es un argumento científico, sino más bien filosófico. Por ende, si mañana ocurriera que hay una nueva teoría que nos señala, una teoría científica que nos señala que el universo no es que ha comenzado a existir, sino que nunca comenzó a existir, y eso sería realmente un derrotador del argumento, destruiría el argumento cosmológico Kalam bajo ningún punto de vista, porque el argumento no se sostiene principalmente por premisas de orden científico o que están evidenciadas en el plano de las ciencias duras, sino más bien es un argumento filosófico y hay planteos filosóficos que requieren una explicación y que aún si hubiera algún dato científico que nos indicaría lo contrario, es en el plano filosófico que este argumento debe ser derrotado. Pero bueno, hoy estamos hablando en términos científicos simplemente para que se pueda entender y lo podamos explicar mejor también nosotros. Seguimos. Bueno, entonces ahí estamos. La evidencia científica. ¿Cuál es la evidencia científica? Bueno, yo he elegido 3 puntos, tres temas que son, desde mi humilde punto de vista, son los más importantes. Y es la segunda ley de la termodinámica, la expansión del universo y la radiación del Big Bang. Seguimos. La segunda ley de la termodinámica. ¿Cómo sabemos que el universo realmente comenzó a existir? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que el universo comenzó a existir? Bueno, una de estas señales nos lo da la segunda ley de la termodinámica. El universo está, lo voy a tener que leer acá porque acá no me sale muy bien. Si querés, pasá al siguiente porque no me sale el título. Ahí está, buenísimo, buenísimo. El universo está quedándose sin energía utilizable. Con cada momento que pasa, la cantidad de energía utilizable en el universo se reduce, llevando a los científicos a la conclusión obvia de que un día toda la energía se habrá ido y el universo morirá. La primera ley de la termodinámica establece que la cantidad total de energía en el universo es constante, es finita. Si el universo tiene una cantidad finita de energía y a medida que pasa el tiempo se va reduciendo la cantidad de energía utilizable, y si el universo fuera eterno, la pregunta es, ¿por qué no se ha agotado toda la energía que en él hay? Si el universo tiene una cantidad de energía finita, y a medida que pasan los días, esta energía finita se va agotando, si el universo no hubiera comenzado a existir, ¿por qué esta energía todavía no se terminó? No tiene sentido. O sea, esto lo podemos relacionar con aquellos que tienen auto. Si vos cargas el combustible de tu auto, vas a tener un recorrido finito. Solamente un recorrido finito vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque hay combustible finito. Dado que el combustible se va gastando a medida que vos vas utilizando tu vehículo, te das cuenta que dicho combustible en algún momento tuvo que ser cargado y para poder seguir conduciendo lo tenés que cargar nuevamente. Es exactamente lo mismo. Entonces, esto te muestra cómo es que necesariamente, si esta ley es realmente verdadera, el universo tuvo que haber comenzado a existir. La segunda, expansión del universo. Esto más o menos algo lo he señalado. En 1927 Edwin Hubble observó en su telescopio que había un cambio rojo en la luz de cada galaxia observable, lo que significaba que esas galaxias estaban alejándose de nosotros. Básicamente lo que se vio fue esto que habíamos explicado, ¿no? El siguiente, radiación del Big Bang.
La radiación del Big Bang es un resplandor que se observa en el cosmos. Este resplandor en realidad es luz, es la luz, y el calor de la explosión, entre comillas, inicial. En 1948, 3 científicos advirtieron que si el Big Bang realmente ocurrió, debería existir dicha radiación en el cosmos. Esta radiación fue descubierta en 1965 por Arno Penzias y Robert Wilson. Dicho descubrimiento los llevaría a ganar el Premio Nobel de Física en 1978. Seguimos. Grandes semillas galácticas. Parece que faltaba una más que no había puesto al principio. Las ondas de temperatura producidas por el Big Bang, la radiación, serían aquellas que permitieron que la materia se congregara por atracción gravitacional hacia las galaxias. Cuando George Smoot, líder del proyecto COBE, no lo voy a leer a eso porque hago el ridículo, anunció el hallazgo en 1992, dijo: si eres religioso, es como mirar a Dios. Las ondas halladas muestran que la explosión y la expansión del universo se ajustaron con precisión para causar la suficiente materia para congregarse y permitir la formación de galaxias, pero no lo suficiente como para hacer que el universo colapse por sí mismo. Ahí ya nos estaríamos metiendo en el tema del ajuste fino del universo, pero es un dato interesante. Seguimos. Dice nuevamente Paul Davies: si el universo tiene una cantidad finita de orden y se mueve irreversiblemente hacia el desorden, hacia el equilibrio termodinámico, podemos obtener dos profundas consecuencias. La primera es que el universo morirá finalmente, víctima de su propia entropía. La segunda es que el universo no puede haber existido desde siempre, ya que si así desde siempre, ya que si es así, hubiera alcanzado hace mucho tiempo su estado de equilibrio final. Conclusión: el universo no ha existido por siempre. Seguimos. Los científicos ya no se pueden esconder detrás de un universo eterno en el pasado. No hay manera de escapar, tienen que confrontar el problema de un comienzo cósmico. Alexander Vilenkin, que tampoco es cristiano. Seguimos. Un modelo en el cual la fase inflacionaria no tiene fin, naturalmente conduce a la cuestión: ¿puede este modelo ser extendido a un pasado infinito, evitando de este modo el problema de la singularidad inicial? Esto de hecho no es posible en espacio-tiempo inflacionario de futuro eterno, en cuanto estos obedezcan a condiciones físicas razonables. Tales modelos deben necesariamente poseer singularidades iniciales. ¿Qué es lo que está diciendo ahí también Arvin Bort y Alexander Vilenkin? Está diciendo que si durante todo el tiempo conocido el universo hizo esto, necesariamente tuvo que en algún momento comenzado a existir. Eso es lo que está diciendo. Seguimos. El universo entonces requiere una causa. Si estamos de acuerdo que todo lo que comienza a existir requiere una causa y además hay buenas razones para afirmar que el universo comenzó a existir, la conclusión parece ser inevitable. El universo requiere una causa. Ahora, cuando hablamos de las causas, viene lo interesante. Seguimos. Porque tenemos que pensar en las características de esta posible causa. ¿Qué características debería tener? Necesariamente debería ser atemporal, inmaterial, aespacial, terriblemente poderosa y personal. ¿Por qué debería ser, primero, atemporal? Porque el universo es tiempo también. El tiempo comienza a existir. Si el tiempo comienza a existir, necesariamente su causa debe ser atemporal. No, todavía no. Si la materia comienza a existir, necesariamente su causa debe ser inmaterial. Si el espacio comienza a existir, su causa debe ser aespacial. Y evidentemente por la energía que se requiere para crear un universo tal y como el que nos rodea, requiere ser su causa terriblemente poderosa. Y por último, necesita su causa ser personal. O sea que hablamos de una persona, y no una persona en términos físicos, tal y como podemos llegar a ser los seres humanos que ocupamos un lugar en el espacio, porque estamos hablando en términos personales, en un contexto, por así llamarlo, donde
No existe el espacio, no existe el tiempo, por ende no podemos hablar de un ser finito físico. Pero entonces, ¿de qué manera hablamos de persona? Seguimos. Dios personal como causa. Hay dos tipos de explicaciones, las científicas y las personales. Las explicaciones científicas explican un fenómeno en términos de ciertas condiciones iniciales y leyes naturales, las cuales declaran cómo esas condiciones iniciales evolucionaron para producir el fenómeno bajo consideración. En contraste, las explicaciones personales explican las cosas en términos de un agente y la voluntad de ese agente. Supongamos lo siguiente, a mi esposa le encanta tomar mate. Supongamos de que yo llego de, no sé, hacer las compras, porque mi esposa siempre me manda a hacer las compras. Aunque ella no, ella lo suele hacer. Pero supongamos que mi esposa me manda a hacer las compras, ¿no? Y yo regreso y me voy a la cocina y veo que está hirviendo la pava. Yo le hago una pregunta a mi esposa y le digo, ¿por qué está hirviendo la pava? ¿Qué podría responder ella? Dos opciones se me ocurren. La primera, porque el agua al superar los 100 grados centígrados comienza a evaporarse. ¿Esa sería una respuesta? Sí, está bien, yo creería me está troleando. ¿Qué te venía a hacer la científica acá? O podría decirme, porque quiero tomar mate. ¿Sí o no? ¿A alguien se le ocurre una tercera opción? ¿Cómo? Claro, esa sería mi respuesta, porque después hay que agarpar el gas. Y con Albertito, ¿sabe cómo se nos está yendo el...? Entonces, hay dos posibles respuestas o explicaciones. Las científicas, que es la primera opción, o la segunda, las personales, que tiene que ver con una intención o voluntad. Si no podemos hablar de la causa del universo en términos científicos, porque evidentemente no hay tiempo, espacio, materia como para pretender hablar dentro del plano y los límites de las ciencias físicas, ¿cuál es la otra posible explicación que podemos dar? La personal, únicamente. No hay otra explicación posible. No puede haber una explicación científica del primer estado del universo, debido a que en su primer estado simplemente no puede ser explicado en términos de condiciones iniciales anteriores y leyes naturales que lo lleven a él. Así que, si hay una explicación del primer estado del universo, tiene que ser una explicación personal, es decir, un agente que tiene voluntad para crearlo. En conclusión, podríamos decir que la causa del universo es similar a lo que los cristianos llamamos Dios. Seguimos, ¿eh? Muchas gracias. Disculpe que no le había mencionado. ¿Y esto cómo lo sostenemos bíblicamente? ¿Cómo nosotros podemos, por medio de la Biblia, sostener que no es necesario apelar a la Biblia para llegar a la conclusión de que Dios existe? Bueno, si podemos seguir, por favor. Vamos a encontrar acá dos pasajes, simplemente dos pasajes que me gustaría que leamos juntos. Dice Hechos capítulo 14, verso 16 en adelante. En las edades pasadas, Él, hablando de Dios, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Evidentemente acá lo que Pablo está presuponiendo es que en el actuar propio de la naturaleza encontramos testimonio no solamente de la existencia de Dios, sino también de su bondad y misericordia. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es lo que está diciendo acá también Pablo a los romanos? Les está diciendo, por medio de las cosas creadas hallamos la huella de Dios. No podemos evidentemente hacer una descripción rigurosa de quién es el creador, pero lo creado, lo que nos rodea, nos es suficiente para afirmar con alto grado de certeza que Dios existe, que el Dios cristiano existe y que es la mejor explicación para el universo tal y como lo conocemos. Entonces, la Biblia parece indicar que sí, es cierto, no solamente,
no es que por medio de la Biblia podemos llegar a creer que Dios existe. No, en absoluto. Sino que hay otro testimonio, un testimonio natural, hay una vía natural. Los efectos nos conducen a sus causas. De hecho, de esta manera es como la ciencia saca conclusiones. Estudian los efectos para poder llegar a causas. Por medio de los efectos, contingencias, el universo que ha comenzado a existir, podemos pensar algo acerca de la causa. Y pese a que los cristianos no afirmamos de que con rigurosidad podemos hacer una descripción detallista de qué es Dios, sí podemos tener certeza de que podemos hablar algo seguro sobre Dios. ¿Se entiende? Hasta acá nada más, este es el argumento cosmológico Kalam. En teoría, entonces, en conclusión, si todo lo que comienza a existir requiere una causa, el universo comenzó a existir, el universo requiere una causa.